Bienvenido a tu podcast Vida 1010 con los pastores Antonio y Nereida Rodríguez, donde podrás escuchar entrevistas, consejos de diferentes temas. Todo esto lo hacemos con el propósito para que vivas una vida cristiana en abundancia en Cristo Jesús. Hola estimados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Gracias por estar escuchando y quizás mirando este podcast, su podcast Vida 1010. Soy el pastor Antonio Rodríguez, pastor de la iglesia Cambio de Vida en Mesa, Arizona, Estados Unidos. El tema del cual voy a estar hablando en esta ocasión es cómo reconstruir una iglesia que no crece en ningún aspecto. Para ello, pues vamos a estar leyendo una cita bíblica que viene en Esdras, capítulo 1, versículo 5, pero dejen ver a ver si se la puedo poner aquí. Sí, aquí sí se pudo, aquí la estoy moviendo a la computadora, ok. Dice así la cita bíblica. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Miren hermanos, metiéndonos en el contexto de este mensaje, quiero decirles que ni Esdras ni Nehemías figuran entre los héroes que pusieron en fuga a ejércitos poderosos. Tampoco figuran entre los que como Moisés y Elías hicieron milagros espectaculares. Tampoco estos hombres figuran entre los que como David y Salomón se ciñeron corona de reyes. Y de Salomón pues se nos dicen muchas cosas grandes, maravillosas, ¿no? Por ejemplo, se nos dice que Salomón edificó un templo en Jerusalén. Se nos dice de Salomón que fue el asombro y la admiración de muchas naciones. Salomón, hermanos, engrandeció a Jerusalén. Y no nomás la engrandeció, sino que la embelleció con palacios, con muy bonitos palacios y hermosas mansiones. Pero para que Salomón pudiera engrandecer a Jerusalén y embellecerla con palacios y hermosas mansiones, este hombre utilizó muchísimo, pero muchísimo dinero. Y además de eso utilizó todo un ejército de arquitectos y obreros. Mientras que Esdras, hermanos, y Nehemías, para reconstruir a Jerusalén, apenas pudieron hacer uso de muy escasos medios y realizaron su obra en medio de las más adversas circunstancias. La Jerusalén que Nehemías y Esdras tuvieron que reconstruir había perdido completamente todo el esplendor del tiempo de Salomón. Los invasores la habían demolido, la habían semidestruido. De manera que cuando regresaron del exilio de Babilonia, pues las personas solo encontraron ruinas y escombros. En otros tiempos, hermanos, los reyes de las demás naciones deseaban tener amistad con Jerusalén, pero en días de Esdras y Nehemías ocurría lo contrario, todo lo contrario. Todos querían ser enemigos de Jerusalén, de tal manera que se oponían a la restauración. Miren, hermanos, a través de este mensaje, de esta enseñanza, de esta meditación, vamos a conocer los secretos del triunfo del pueblo de Dios en reconstruir Jerusalén. Y el primer secreto, hermanos, el primer secreto bueno, se los voy a poner aquí para que lo lean. El primer secreto del triunfo del pueblo de Dios en reconstruir Jerusalén es que despertaron los dormidos, hermanos. Eso fue lo que pasó. Miren, la obra de una iglesia prospera cuando despiertan los dormidos. Eso ténganlo por seguro. Miren a la convocatoria que estos hombres hicieron, hermanos, porque ellos hicieron una convocatoria. Pero a la convocatoria que estos hombres hicieron, Nehemías y Esdras, respondieron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Mientras estas personas, hermanos, estaban dormidos, no hubo iniciativa ni movimiento.
De igual manera, cuando una iglesia no crece de una manera integral, esa iglesia está somolienta. Lamentablemente, esta iglesia está en un letargo espiritual. Está dormida tanto el pastor, los líderes, como los miembros de la iglesia. Miren, la persona que duerme, quizás sueña que está empeñado en una gran empresa, que está haciendo maravillas y que está haciendo cosas grandes para Dios. Pero el que duerme, hermanos, realmente no da ni un paso. Miren, un héroe como Sansón, mientras dormía, quizás soñaba que se encontraba cosechando triunfos y cubriéndose de gloria, pero no se dio cuenta que por dormir le cortaron el pelo, donde Dios había puesto su fuerza, y eso le costó la vida. La Biblia dice, hermanos, referente a Sansón, en Jueces capítulo 16, versículo 19 y 20, dice así de esta manera. Aquí se los voy a poner para que lean la cita bíblica. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 huedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo está esto. Miren, un rey y caudillo también como Saúl, mientras duerme, quizás este hombre se deleita viendo en sueños a sus enemigos bajo sus pies. Pero este hombre no se da cuenta que por dormir, hermanos, le están cortando un pedazo a su capa. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia referente a Saúl en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 4, dice así de esta manera. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla de su manto. Amén. Gloria al Señor. Qué tremendo esto, pero miren, basta que un ejército de gigantes duerma, hermanos. Basta que un ejército poderoso de gigantes se duerma para que un puñado de enanos se levanten con la victoria. Eso ténganlo por seguro, de que basta de que un ejército de gigantes duerma plácidamente para que un puñado de enanos, debiluchos, se levanten con la victoria. Dios tuvo que despertar a su pueblo. El mal, hermanos, no era que fuesen pocos, ni tampoco de escasos recursos. El mal era que estaban con flojera en el alma. Y hay muchas personas que están con flojera en el alma, que están con flojera en el espíritu. El sueño, hermanos, del conformismo los había anulado a todos. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido, a vivir en ruinas completamente. Dios tuvo que despertarles. Y entonces sí que hubo un deseo de trabajar. Cuando Dios despierta a las personas espiritualmente, entonces sí hay deseos de trabajar de una manera eficaz, de una manera conforme a la voluntad de Dios, de hacer algo hermoso, de emprender iniciativas. ¿Le gustaría saber, hermano, cómo nos amonesta Dios contra el sueño de la despreocupación? ¿Le gustaría saber? Miren, se los voy a mostrar. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 6, versículo 9, dice así de esta manera. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Gloria al Señor. Miren, es tremendo eso, ¿no, hermanos? Y también la Biblia dice en Proverbios,
Dice la Biblia en Proverbios capítulo 10, versículo 5, dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Bueno, esa cita no se las puse. Miren, de Jonás, el profeta, llega a decirnos la Biblia que cuando los que con él navegaban, hermanos, se sentían perecer y clamaban desesperados, mientras el profeta de Dios pues dormía en un rincón del barco muy a gusto, ¿no? Dice la Biblia en Jonás, capítulo 1, hermanos. A ver, déjenme ver si les puedo leer la cita bíblica esta. Ok, aquí la tengo. La Biblia dice en Jonás, capítulo 1, versículo 6, dice de esta manera. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren qué tremendo, ¿no? Le dice, despierta, dormilón, clama a tu Dios. Qué amonestación, qué bárbaro, hermano. Qué triste es cuando más necesita el mundo de nuestro celo. Qué triste es cuando más necesita el mundo de nuestro testimonio y estamos durmiendo, perdiendo nuestras mejores oportunidades de dar testimonio. Jesús, hermanos, nos cuenta de un hombre que había sembrado su campo y mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. Miren, aquí les voy a leer esto que viene en Mateo capítulo 13, versículo 25, este relato. Dice, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Miren, para que Dios reconstruya, hermanos, para que Dios levante una iglesia que no crece en ningún aspecto, tienen que despertar los que están dormidos. Es obvio que tienen que despertar los que están dormidos. La obra de Dios en el mundo y el testimonio del evangelio solo prospera cuando despiertan los dormidos, hermanos. Ténganlo eso por seguro. Miren, el segundo secreto, hermanos, dejen ponérselos aquí para que lo lean. El segundo secreto del triunfo del pueblo de Dios en reconstruir Jerusalén es que no se dejaron debilitar por las críticas. Eso fue lo que pasó, que no se dejaron debilitar por las críticas. Miren, hermanos, la obra de una iglesia prospera cuando cada uno ocupa su lugar de acción. Nehemías nos informa que a pesar del despertamiento que Dios produjo en su pueblo, algunas personas no quisieron unirse a los que se ofrecieron para hacer la obra de restauración a la ciudad de Jerusalén, que estaba en ruinas, que estaba semidestruida. Y fueron los nobles de Tecoa los que no quisieron sumarse. Fueron los nobles de una ciudad de Tecoa los que no quisieron unirse al esfuerzo que la mayoría estaban haciendo, a la obra de restaurar la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque estas personas eran haraganes, no querían ayudar, no eran otra cosa más que personas haraganes que no querían ayudar. Estos hombres, hermanos, eran los únicos o fueron los únicos que no apoyaron el proyecto de reconstrucción de Jerusalén. Pero lo que más me llama la atención a mí es que fueron precisamente los que más recursos tenían, los que nada hicieron, en lo que nada cooperaron. La Biblia dice, hermanos, en Nehemías, capítulo 3, versículo 5, dice de esta manera. Dejen ver aquí si les puedo poner esta cita bíblica. Dice, a inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Dice aquí, hermanos, dice sus grandes.
No dice los débiles, no dice los pobres, o sea, los grandes, los que tenían la manera, los que tenían los recursos económicos. Muchas veces los que tienen los recursos económicos no podemos esperar nada de ellos. A veces le puede sacar más sangre uno una papa que $1 a una persona de este tipo. Miren, pero precisamente, hermanos, de quienes más se podía esperar, menos se recibió. Pero por esta falta de entrega, y qué bueno, gloria a Dios por ello, porque por esta falta de entrega no se desanimaron los demás. Esto sirvió para que se juntasen todos, para que se uniesen todo el pueblo como un solo hombre. Y por si fuera poco, hermanos, leemos esto en Nehemías, capítulo 3, versículo 12. Dice así de esta manera. Dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Miren, hermanos, al parecer este hombre solo tenía hijas, ni un solo varón había en su casa, excepto él, claro, ¿no? Pero cada una de sus hijas, hermanos, también se unieron a trabajar en la restauración de Jerusalén. Miren, admira, la verdad es que admira ver a esta gente, hermanos, trabajando en la restauración de su pueblo, porque son pocos. Estas personas pues realmente son pocos, con muy escasos recursos y con muchos enemigos, plagados de enemigos. Pero estas personas, estos hombres, estas mujeres apasionadas por reconstruir a Jerusalén, no dejaron de trabajar. Por eso prosperó la obra, porque cada uno ocupó su lugar, hermanos. Miren, cuando la obra de Dios, o mejor dicho, cuando en la obra de Dios, cada creyente ocupa su lugar y hace su parte, esa obra prospera en todos los aspectos. Hasta entonces, hermanos, esa iglesia crecerá en todos los aspectos, cuando todos toman su lugar. El tercer secreto, hermanos, dejen ponérselo aquí para que lo lean. El tercer secreto del triunfo del pueblo de Dios en reconstruir Jerusalén es que no se dejaron debilitar por las críticas. Miren, la obra, hermanos, de una iglesia prospera cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. Nehemías y Esdras y los que trabajaban con ellos fueron criticados, amenazados. La crítica, hermanos, yo sé que la crítica es cruel, no necesitan a mí decírmelo, yo lo he experimentado en carne propia. La crítica es cruel, pero todo aquel o aquella que haga algo para la obra de Dios será criticado. Cuanto más importante sea, amado hermano o amada hermana, lo que usted haga para la obra de Dios, más baja y más ruin será la crítica en contra de usted. Pero veamos qué fue lo que Nehemías hizo con las críticas, porque algo tenía que haber hecho Nehemías con las críticas, algo tenía que haber hecho Esdras con las críticas. Vamos a leer aquí, hermanos, en Nehemías, capítulo 2, versículo 19 al 20. Dice así de esta manera. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Eronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y todos nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho en memoria de Jerusalén. ¿Qué has hecho con las críticas que te hicieron cuando intentabas servir al Señor? Dime, hermanos, ¿qué has hecho tú con las críticas que te hicieron cuando intentabas servir al Señor? ¿Te has desmoralizado por eso? ¿Lo has dejado todo por eso?
Esto es precisamente lo que Satanás pretende. Él pretende que tú te acobardes, él pretende que yo me acobarde, él pretende que todos los que trabajan en la obra de Dios nos acobardemos, pero no le vamos a permitir eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero accederemos nosotros que hemos recibido, hermanos, una gran comisión en nuestros hombros, que se nos ha depositado una gran obra para llevar a cabo. Si nosotros estamos atemorizados y resentidos, hermanos, porque nos critican, no haremos la obra. Entonces, hermanos, vamos a fracasar. ¿Quién va a hacer la obra por nosotros si no la hacemos nosotros? Pues es obvio que otras personas que no sean atemorizadas, que no les haga daño la crítica, Dios va a levantar a esas personas. Pero no debemos de dejarnos debilitar por las críticas, hermanos, porque las críticas debilitan y muchísimo. Miren, en esta pequeña enseñanza que estamos teniendo, hemos visto, hermanos, que para que prospere la obra de la iglesia, voy a ponerle aquí los puntos que miramos. Hemos visto que para que prospere la obra en la iglesia, debemos poner por obra los secretos del triunfo del pueblo de Dios en reconstruir Jerusalén. Primer secreto para que prospere la obra de una iglesia es que despierten los dormidos. Segundo secreto para que prosperen la obra de una iglesia, o sea, el segundo secreto que miramos para que prospere la obra de una iglesia es que cada uno ocupe su lugar de acción. Cada miembro de la iglesia, cada líder, cada pastor debe de ocupar su lugar de acción. Tercer secreto que miramos para que prospere la obra de una iglesia es que no dejarse debilitar por las críticas. Solo así, hermanos, solo así va a prosperar la obra de Dios, o sea, la obra que Dios nos ha confiado. Dios está despertando hoy. Dios está despertando hoy a su iglesia. Quizás a través de esta plática, de esta enseñanza, de este podcast, Dios te está despertando a ti. Ocuparás, amado hermano o amada hermana, el lugar que te corresponde. ¿Harás caso a las críticas o harás caso omiso de ellas? Si no hacemos la obra de Dios, o si no hacemos la obra que Dios nos ha encomendado, vendrán otros hermanos, vendrán los hijos de Satanás y sembrarán el error. Miren, voy a orar en esta hora, voy a orar por ti en este momento, pidiendo el favor de Dios para tu vida y para tu iglesia, para que Dios te motive y te despierte y te pueda usar para el propósito para el cual Él permitió que nacieras. Tal vez seas un pastor, tal vez seas un líder de la iglesia o un miembro de la iglesia que necesite urgentemente, que necesite poner por obra estos consejos de parte de Dios para que la obra en tu iglesia prospere de una manera integral. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo no sé quién haya escuchado, Señor, esta enseñanza, pero quién la haya escuchado y quién la vaya a escuchar en un futuro, yo te pido en el nombre de Jesús que si está en un letargo espiritual, Señor, te pido que tú lo despiertes, que tú la despiertes, Señor, que tú lo saques de ese letargo espiritual, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres, que tú fluyas, porque esta iglesia, Señor, que no crece, esa iglesia que está pequeña, y no nada más que no crezca numéricamente, sino que también no crezca en gracia, en sabiduría, en sometimiento, en santidad. Te pido que haya un crecimiento, Señor, integral, Padre, en el nombre de Jesús, radical. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú deshagas todo yugo, Señor, satánico que está poniendo en somolencia, Señor, a la iglesia, a su pastor, a sus líderes, a la membresía. Padre, te pido que haya un despertamiento espiritual, Señor, y que así como tuvieron, Señor, la valentía, el arrojo, Esdras y Nehemías, Señor,
para llevar a cabo la restauración de Jerusalén, Señor, para restaurar los muros, restaurar la ciudad. Así, Señor, que cada pastor, que cada líder, que cada miembro de la iglesia tengan también esa confianza en ti, Señor. Crean, Señor, que tú estás haciendo grandes cosas, Señor, y que las quieres hacer también en ellos para que esta iglesia despierte, para que esta iglesia, en esta iglesia fluya tu poder, fluya tu Santo Espíritu, que haya restauración de vidas, que haya convertimientos masivos a ti, Señor, que haya restauración de toda índole, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás fluyendo, tu Santo Espíritu está obrando, tu Santo Espíritu está rompiendo cadenas. Sé que están viendo hombres y mujeres, Señor, comprometidos, Padre Celestial, en este momento, para llevar a cabo, Señor, esa enmienda tan grande, esa obra tan grande que tú has puesto sobre sus hombros, Señor, de llevar a cabo la gran comisión, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Santo el Señor. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte para que veas más videos con contenido similar. Y no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas futuros videos. Tu suscripción a este canal, Podcast Vida 1010, es una forma de apoyar este ministerio y ayudar a este canal para que siga creciendo y más gente sea bendecida, claro. No te olvides dejar tus comentarios sobre este video de algo que te llamó la atención. O también puedes comentar cómo es que Dios habló a tu vida a través de él, o para aportar algo para que todos podamos ser bendecidos a través de tus comentarios. También te invito a que visites nuestro sitio web www.iglesiacambiodevida.com, donde tenemos un discipulado bíblico donde cada lección tiene incluido su propio examen, y el cual puedes utilizar en tu iglesia completamente gratis. También en nuestro sitio web encontrarás predicaciones escritas, las cuales puedes usar para reforzar tu sermón o predicarlas. También en nuestro sitio web podrás escuchar los podcasts y predicaciones en videos más recientes. Y también ahí podrás enviarnos tus peticiones de oraciones para así poder estar orando por ellas. También en nuestro sitio web conocerás qué es lo que creemos como iglesia, cuál es la visión y misión que Dios nos ha dado y cuáles son los requisitos para ser un líder de cualquier ministerio en esta iglesia. Ánimo y adelante. Dios te bendiga y te guarde.